Buenos días. Continuamos en la lectura del libro de Hechos, en el capítulo 7. Capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora estamos en el verso 30 al verso 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Moisés se puso a temblar y de miedo y no se atrevía a gritar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. En verdad, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Vamos a orar a nosotros. Señor, qué maravillosa es tu palabra. Qué preciosa es tu palabra, Señor. Queremos rogarte ahora, Padre, que tú nos diriges nuestras mentes y corazones para el entendimiento y la comprensión de esta tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si pudiésemos hacer un resumen del texto, este sería, o un recordatorio de aquello que estamos viendo es: Esteban es el primer mártir cristiano. Él está delante del concilio más poderoso de Israel. No está pidiendo perdón, porque está siendo acusado. Está, por el contrario, predicando. Y en su defensa hace algo que hemos ya mencionado, inesperado. Él va a recordar la historia de Moisés. Moisés había nacido para ser un libertador. Como se mencionó la semana pasada, nacer en un tiempo difícil es complicado, pero nacer varón en un tiempo en que una ley decía todo varón nacido debe de morir, quizás sería para nosotros, usando un término fuerte, una desgracia. Pero Moisés había nacido para ser un libertador. Tenía una buena educación en el palacio. Era de sangre hebrea. Pero un día asesinó a alguien. Quitó la vida de una persona, de un egipcio. Él huye y se convierte en un fugitivo. Y luego, en ese tiempo de que se convirtió en fugitivo, podríamos decirse que se convierte en nadie. Se convierte en un pastor anciano perdido en el desierto. Pasan 40 años de silencio. 40 años quizás preguntándose si Dios lo había olvidado. Entonces ocurre algo que
que para nosotros no tiene explicación. Una explicación natural. Una zarza comienza a arder, pero la característica de esta zarza es que es una zarza, es un árbol, pero que no se consume. El fuego que no se apaga. Y desde esa zarza se escucha una voz que dice lo siguiente: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. No es que la tierra o el desierto sea un lugar sagrado, ¿no es verdad? Sino que es la presencia del Dios que está ahí. Vamos a leer en el texto que Dios va a descender para cuidar de los suyos, porque Él está en el control de aquellos que son sus hijos. En este texto entonces que vamos a estudiar y que vamos a meditar en esta mañana, vamos a hablar sobre la vida un poco de Moisés. Si Dios pudo cambiar la realidad de Moisés, ciertamente lo puede hacer contigo. Muy bien, este sería, no es tan breve el resumen, pero sí sería algo que nos ayuda a conectar con el texto. Quisiera iniciar también preguntándoles a ustedes si en algún momento de su vida han sentido, han percibido que han hecho algo tan feo, tan horrible, que usted diga, qué mal, ¿cómo pude haber hecho eso? Luego de haber cometido aquel error, aquella falta, aquel pecado, usted se pregunta y dice, ay, ¿cómo fue posible que pude haber hecho esto tan feo, tan horrible? Y quizás diga, ya no hay vuelta atrás, porque cuando uno hace cosas, ¿sabe? Ya no hay vuelta, ya no hay cómo borrar, ya no hay cómo volver atrás para subsanar el error. No hay cómo volver atrás y decir, voy a borrar ese acto de mi vida, ese momento de mi vida, y todo va a quedar limpio. Y luego de haber hecho esa falta, haber cometido ese error, quizás digas, quizás ya Dios no me quiere. Quizás Dios me está descartando. Quizás el tiempo ya pasó y estoy a la deriva. Y quizás tú que nos acompañas en la transmisión virtual también pienses lo mismo. Has hecho algo de la cual estás extremadamente arrepentido, pero el tiempo ya pasó. Y quiero mostrarte en esta mañana, quiero exponer el texto. Vamos a ver a un hombre que por todos los motivos parece ser un personaje importante, alguien que nace para ser líder, alguien que es llamado por Dios para el liderazgo, alguien que Dios ya separó para ser líder. Pero vean el desarrollo de la historia de este personaje. Y en este contexto hay que decir un detalle importantísimo aquí, porque cuando vemos la historia de Moisés podemos pensar en un jovencito de 20 años, 30 años, 40 años. Pero quiero situarlo en el contexto de un personaje de más de 80 años, que era un fugitivo, que había sido educado en un país floreciente, en una nación floreciente, con una mejor educación, con todo lo mejor que tenía alrededor, que tenía un futuro promisor, pero sin embargo estaba viviendo como fugitivo y estaba en el desierto, en un lugar por ahí en medio del desierto. Desde ese lugar de ser, desde ese lugar donde Moisés es fugitivo, el Señor le dice estas palabras. Es que el Señor trata con esta persona.
Hermanos, Moisés es fugitivo en el desierto. Viene escapándose porque cometió un grave error. Asesinó, quitó la vida de una persona. Pasa por el desierto. Conoce a su futuro suegro, conoce a la esposa, tiene una familia, pero aún continúan como fugitivos. Una vez más, intentando colocar todas las fichas en la mesa, intentando armar este rompecabezas de la vida de este personaje, nace en un tiempo difícil, donde los varoncitos que nacían eran muertos. Es cuidado por la providencia de Dios, de tal manera que continúa con vida. Pasa a vivir en el palacio, pasa a recibir la mejor educación. Es un futuro líder promisor, pero luego comete un gran error, quitar la vida de otra persona. Y ahora se encuentra en el desierto. ¿Qué habría estado pensando este hombre? Porque este hombre que ha sido criado en el conocimiento de la historia del pueblo de Israel, termina quitando la vida de otra persona? Porque este hombre ahora está en el desierto. Interesante porque el texto nos dice pasados 40 años. ¿Qué son 40 años en la vida de una persona? Quizás usted tenga más, tenga menos, pero el texto señala pasados los 40 años. Este hombre se encuentra fugitivo. Y este hombre, con ese futuro promisor, está pastoreando ovejas. Vivir en el desierto, podríamos decir, significaba también vivir en soledad, vivir apartado, alejado de lo que él conocía y sabía. Y quiero que podamos ver cómo el Señor va a tratar con el corazón de este hombre. Los desiertos de la vida son los lugares donde el Señor trabaja con nosotros. Pero este hombre tiene entonces la idea de que fracasó. Como un personaje que ha sido criado y educado con una buena educación, con una buena formación, teniendo de todo lo bueno y lo mejor, termina quitando la vida de otra persona. Hemos leído los versos anteriores y uno de ellos dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y actuó con su propia fuerza. Este hombre aún necesita ser trabajado. Veamos lo que dice su palabra cuando nos habla en este verso. Le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa, es.
Y cuando hablamos de santo, tierra santa, no estamos diciendo, como ya mencioné, que era un lugar pues sacrosanto y sagrado, que por el mismo hecho de ser un lugar, ¿no? Hay algo especial, algo místico. Está refiriendo a que está la presencia del Señor ahí. La palabra santo entonces no significa un lugar bonito, agradable, ni especial para los humanos. Significa ser separado, ser diferente, ser apartado por Dios. Entonces lo que Dios está diciendo a Moisés, que este lugar es separado, donde Él está pisando sus pies. Es un lugar apartado porque Dios está allí. Y Moisés, con todo su fracaso, con estos 40 años de fracaso, de esta vida de pastor, con esas manos que ha quitado la vida de otra persona. Ahora, el lugar donde Él está es llamado de santo. No porque Moisés sea una persona especial, no porque él tenga algo. Por el contrario, podríamos decir, juntando todas las informaciones que tenemos hasta ahora, no porque Él sea especial, sino porque Dios está en medio de este lugar y ahora precisamente se dirige a Moisés. A veces pensamos que cuando vamos prosperando, vamos avanzando, interpretamos el hecho de que cuando nos va bien, Dios está con nosotros. Que cuando las cosas van en viento en popa, las cosas van bien, surgen, vamos ganando, tenemos éxito, las cosas van sobre ruedas, Dios está con nosotros. Y Dios no deja de estar en ningún momento con nosotros. Y quizás Moisés podría haber estado pensando, Dios está en los lugares donde hay éxito. Pero Dios demuestra realmente lo contrario, Moisés. Aparece en el peor momento de la vida de este hombre, en el Señor. Un ejemplo, la vida de Jonás. Jonás es otro caso en la idolatría de este hombre que cree que tiene la seguridad. Él no fue atacado por la sensualidad, no fue atacado por el dinero, él fue atacado por una idea que él cree, su mente. El creer determinar que él puede hacer las cosas. Él tiene una agenda y esa agenda tiene que ser cumplida. Dios no tiene nada que ver con eso. Cree que Dios no debería salvar a la gente de Nínive, a sus enemigos. Ellos merecen y Dios está equivocado. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Y cuando Dios lo llama a predicar, lo que él hace es huir. El ídolo de Jonás es su propio sentido de justicia, su propio mapa, sus propios conceptos. Ellos merecen y ellos no merecen. Ellos deben recibir el amor de Dios, ellos no deben de recibir el amor de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Levantamos ídolos sutiles, como por ejemplo el trabajo que nos da identidad. Yo soy fulano tal, ¿no? Y luego hablamos de nuestra profesión porque nos identificamos. Soy fulanito tal. Y a veces damos una imagen de perfección, ¿no? ¿Quién quiere mostrar en el Facebook? ¿Quién quiere mostrar en sus perfiles cosas horribles? Mostramos que estamos viajando, que leemos tal libro, que hacemos cualquier cosa que dé una imagen positiva. La pregunta siempre es, ¿por qué nos motiva a hacer esto? O la apatía, cuando alguien nos decepciona, nos defrauda, dice, ya no
ya no voy a hacer esto. Y esta apatía de decir, esa apatía espiritual, decir, como alguien hizo esto contra mí, entonces yo voy a reaccionar de esta manera. Ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no voy. Y ahí estamos entonces haciendo uso de estas circunstancias, de este momento. Y la pregunta aquí en esta mañana es, ¿qué ídolos vienes levantando para consolarte en medio del fracaso? ¿El trabajo? ¿Las distracciones? ¿La resignación quizás? La convicción quizás que como ya tienes cierta edad, entonces ya no, ya pasó mi tiempo, ya no puedo hacer. Recuerde que Moisés estaba con más de 80 años. La cuestión no es quedarnos en el diagnóstico, ¿no es verdad? Un buen diagnóstico nos ayuda a tratar los problemas. Y la cuestión aquí no es solo sentir culpa por aquello que viene sucediendo en nuestras vidas, por aquello que vemos en Moisés. La pregunta es, ¿será que Dios está esperando que Moisés sane? ¿Será que Dios está esperando que Moisés se recupere? ¿Será que Dios está esperando que Moisés vaya a Egipto y pida perdón por las cosas que hizo? ¿Será que Dios estaba esperando que Moisés actúe de alguna u otra manera positiva, que él solo crezca? Dios no está esperando que Moisés se recupere. ¿Quién toma la iniciativa para tratar con el corazón de este fugitivo? Es Dios. Dios está tomando la iniciativa para hablar, para acercarse, para comunicarse y darle una misión a este hombre. No espera que Moisés se disculpe, no espera que Moisés reflexione en algo, diga, bueno, voy a tomar una decisión. Es Dios quien se acerca a este hombre. Interesante, una vez más, este hombre tiene más de 80 años. Este pastor de ovejas, este hombre que vive en medio del desierto, ahora es encontrado por Dios, oye la voz de Dios. Más que encontrarlo, es buscado. O más que buscado, Dios tiene un plan y un propósito en la vida de este hombre. Un lugar llamado María. ¿Quién toma la iniciativa para tratar con nosotros, para solucionar nuestros problemas en Dios? Interesante porque Dios se presenta en medio de una de un tipo de árbol. Si nosotros estuviéramos acostumbrados a caminar ahí, ciertamente no daríamos mucha importancia a este árbol llamado zarza. Pero lo que llama la atención es el fuego que no consume. Pero lo que llama la atención es la voz que proviene de allí. Una zarza, una planta, un árbol, pero tiene fuego que no lo consume. Y se convierte ahora en el punto de contacto para entablar un diálogo con Moisés. Ustedes deben recordar la historia de Gedeón en el libro de Jueces. Él se encuentra escondido, trillando el trigo en un lagar, el lugar diseñado para esconderse de los enemigos. Y Dios le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón responde, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Y él dice, soy el más pobre de mi familia y mi familia es la más pobre de la tribu. Gedeón no se presenta como un valiente guerrero, pero Dios lo llama si le dice valiente guerrero. Mientras que Gedeón dice, soy yo cobarde, soy el peor de el más insignificante. El Señor lo llama valiente guerrero. Dios no te llama por lo que estás haciendo. Dios no llama
para lo que Él va a hacer en la vida cristiana. Dios no está llamando a Moisés cuando era un príncipe. No, imagínense llamar a Moisés en el mejor momento de su vida, ¿no? La cúspide, decir, ahí está el príncipe, el próximo. No, lo llamó cuando era un pastor de ovejas en medio del desierto. Dios lo ha quebrantado y este hombre quebrantado entonces ve a Dios en medio de su quebranto, en medio de este trabajo de Dios. Dios lo llama. En medio de la aflicción, abramos una vez más el libro de Hechos. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. He visto, he oído, he descendido. Son quizás 3 verbos que describen a un Dios que no está sentado. He visto, he oído, he descendido. He observado el sufrimiento humano del pueblo que ya se bajo el yugo de Egipto. Es interesante porque nos muestra la realidad de un Dios que está presente. A veces cuando estamos en medio de situaciones difíciles, las personas tienden a pensar que Dios no está contigo. Ah, Dios se ha olvidado, Dios no me escucha, Dios está distante, Dios no se importa conmigo. Y el texto nos dice, he visto, he oído y he descendido. El Dios que está en el control está observando. El Dios que dirige cada situación, circunstancia de nuestra vida ha escuchado. El Dios que es, el Dios que provee, dice, he descendido. Es un Dios que está presente en tu vida. ¿Qué les parece esta frase, esta palabra que está en el texto que dice, la zarza ardía, pero no se consume? Dígase como solo un detalle dentro de las iglesias presbiterianas o reformadas. El símbolo es la zarza ardía. Y los estudiosos han debatido para encontrar un significado a esto. A esto que Esteban como predicador viene diciendo a este grupo de religiosos. ¿Cuál es el propósito de esta zarza ardiente? Dios está en medio de fuego. El fuego es de la presencia de Dios que no destruye a la zarza. La zarza arde con la presencia de Dios y no la consume. ¿No le llamó la atención esto? La zarza arde, pero no es consumida. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llegamos a pensar en la cruz, algo parecido pero infinitamente mayor sucede. En la cruz, el Hijo de Dios tomó sobre sí todo el juego de la ira divina contra el pecado de su pueblo. Ardió, sufrió, a tal punto que nuestro Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero resucitó al tercer día.
El fuego de la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Y Cristo no fue consumado o consumido. Cristo salió victorioso de la cruz. Entonces esta zarza es ya el símbolo que nos anticipa la cruz de Cristo. Así como Dios descendió en fuego a la zarza al hablar con Moisés, liberando al pueblo, guiando a Moisés para una misión importante. Dios descendió en carne, llamado Jesús. Y Él fue al Calvario a morir por tus pecados y mis pecados, para librarnos del Egipto en el cual nos encontramos. ¿Qué hacer con nuestros pecados pasados? Quizás intentes enmendar, quizás intentes mejorar la situación. Quizás vienes cargando culpas de hace 40 años atrás. Pero déjeme decirle que Moisés no consiguió. La persona estaba muerta. Pero podemos decir que gracias a Cristo Jesús, nuestros pecados son perdonados. Gracias a Cristo Jesús, de fracasados, tenemos una nueva identidad en Cristo. Pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Usted debe de recordar este texto que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Yo soy el primero. Recordemos la historia de Pablo, fue llamado a Damasco. Cuando él creía que estaba haciendo lo correcto, cuando él creía que su vocación, que su vida tenía el sentido de ser un perseguidor de la iglesia, cuando él entendía que los del camino estaban equivocados, cuando él entendía que su misión de vida era esa. Dios llama entonces a Moisés desde la zarza para una misión, para un llamado. Pero sabe, ese llamado va a suceder momentos después en el libro de Éxodo. A veces pensamos que alguien debe de guiarnos, de verdad. No, es que si alguien me guía, yo lo hago. Pero Dios está llamándolo a Moisés en medio de su circunstancia de vida, en el lugar donde él se encuentra para liderar. Es interesante porque el Señor lo llama a volver a Egipto, del lugar donde él precisamente fracasó. En el lugar donde él precisamente tuvo una derrota. En el lugar donde precisamente él cometió un asesinato. Recordemos algunos ejemplos. Pedro dijo, Señor, yo te seguiré, estaré contigo, Señor. Juró decir, Señor, donde quiera que tú estés. Pero él dijo, no lo conozco, no sé, no estuve con él.
Lloró amargamente luego de esto. Pero luego el Señor resucitado se le acerca y le dice: Pedro, ¿me amas? Y le hace la pregunta 3 veces. Es Pedro que responde, dice: sí, Señor, yo te amo. Al final el Señor le dice: entonces apacienta mis ovejas. Quizás ahora, al recordar un poco tu vida, recuerdes de hechos del pasado, que quizás te inhabiliten y pienses: no estoy capacitado. Mira lo que he hecho, mira quién eres y no puedo hacer nada hoy. O mira y dices: yo tengo un gran problema en mi corazón que aún no he resuelto y necesito resolver para luego servir. No le voy a decir a usted hoy en esta mañana: échale ganas. No le voy a decir a usted: ora más, lee más. No le voy a decir: cree en ti mismo que lo vas a conseguir. Ni le voy a decir: haz esto para que obtengas un triunfalismo financiero como consecuencia de tus actos. No te voy a animar a decir: esfuérzate más. Te voy a invitar a poder descansar en el Señor y pedirle: Señor, ayuda, porque no soy capaz. No puedo por mí mismo. Por mí mismo no puedo, Señor. Quizás hoy en esta mañana vienes luchando con ciertos pecados. Y digo luchando, no digo que te hayas entregado, digo luchando. Pablo nos recuerda: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no se tornó vana. Antes trabajé mucho más que ellos, pero no fui yo. Es la gracia de Dios. No sé si ustedes han escuchado el título de una película hace tiempo, la escuché. Algo así como: sé lo que hiciste el verano pasado, algo así, ¿no? De unos jóvenes que habían hecho algunas cosas, y la idea del título era que sabía lo que había pasado ¿no? Y habían hecho asesinatos y cosas. Lógicamente es una película, ¿verdad? Pero a veces parece ser que nuestro pasado nos califica también, el pasado nos condena. Y es verdad, pero quiero llevarte a la realidad de recordar quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo hoy? Eso significa entonces dejar las máscaras de que todo está bien. Eso significa la idea de decir: no, yo estoy un poquito más encima de los demás. Eso significa desde reconocer tus errores, tus dolores, tus angustias delante del Señor. Hay una frase que me llamó la atención al estudiar este texto, es una frase de Jonathan Edwards que dice: la gracia no encuentra a los hombres aptos. La gracia no encuentra a los hombres aptos para ser usados, los hace aptos. ¿Contra qué vienes luchando? ¿Qué necesitas dejar? Recuerda lo que dice: quita tus sandales, porque en el lugar que tú estás, tierra santa es. Necesitas, no voy a decir sandalias, pero necesitas quitar esos zapatos sucios del orgullo.
Máscaras de que todo va bien. Autosuficiencia. A veces creer que tú lo controlas todo y cuando salen las cosas como no esperas, vienen las desilusiones. Quiero recordarte que en el lugar donde tú te encuentres está Dios. Lugares de lucha, quizás en los desiertos que vienes atravesando. Porque Dios está bien. Quiero guiarte ahora a poder arrepentirte, a reconocer que por ti mismo no puedes, que no eres tú quien tiene el control, es el Señor. Y es el Señor que viene guiando tu vida. 40 años son más de la existencia de algunos que están aquí presentes. 40 años quizás sea la edad que usted tiene o que va a cumplir. 40 años quizás sea el tiempo que usted ya pasó. Pero son 40 años que el Señor usa para trabajar en tu corazón. Puede ser más o menos. Dios está en el control. Quítate entonces ese calzado de creer, la ilusión de que tú si te esfuerzas más, vas a conseguirlo. Quítate esas razones de que debería ser así porque tú estás dirigiendo, estás en el control. Quiero invitarlos a ponerse de pie, por favor. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, queremos confesar nuestro pecado. Hemos confiado a veces más en nuestras propias fuerzas. Hemos creado ídolos que nos apartan, que nos alejan, que nos distancian de ti, Señor. Pero tú has descendido, has visto nuestra aflicción, has oído nuestro clamor. Creemos que en Cristo, nuestro Señor, vino a nosotros para morir con nuestros pecados, para dejar Egipto, para borrar de nosotros el pecado, la culpa, la muerte. Nos arrepentimos, Señor, y respondemos a ese llamado. A donde tú nos envíes, Señor, iremos. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte porque has visto nuestra aflicción, has visto nuestro dolor, conoces de nuestras heridas, conoces en el fondo de nuestro corazón las cosas que nos aquejan y nos libres, Señor. Señor, así como dice tu palabra, míranos con misericordia. Quítanos esos zapatos sucios que muestran autosuficiencia, control, que muestran nuestra idolatría, que nos apartan de ti, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, porque esa salsa ardiente vuelva a arder en nuestros corazones o arda con más, de manera consciente en nuestras vidas, Señor, nuestras, que podamos recordar que tú estás en nosotros, Padre. Y gracias, Señor, porque tu Hijo Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina. Alabado sea tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermanos. Gracias.